Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video donde encontramos la derivada de la función f de x aplicando el concepto de la misma. Para encontrar esta derivada tenemos que aplicar el límite a la expresión f de x más h menos f de x sobre h. F de x es una expresión que ya la conocemos, así que nos queda por definir f de x más h. Para encontrar el valor de esta función de f de x más h, reemplazamos en mi función original, en mi función f de x, este valor, x más h. Es decir, donde tengamos x, vamos a colocar ahora x más h. De la siguiente manera. 3 que multiplica a x al cuadrado más 4x menos 2. He dejado este espacio para colocar en lugar de x el valor de x más h. X más h al cuadrado más 4 que multiplica a x más h menos 2. Si resolvemos esta expresión, nos queda de la siguiente manera. F de x más h es igual a 3. Para resolver este cuadrado, recordamos que el cuadrado de un binomio no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es incorrecto. La forma correcta de encontrar el cuadrado de un binomio es como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. F de x más h es igual a 3 que multiplica al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Más 4 que multiplica a x más h, aún no aplico la propiedad distributiva, lo voy a aplicar en un siguiente paso, menos este número 2. F de x más h es igual. Ahora sí, apliquemos propiedad distributiva, el 3 por cada uno de los factores y el 4 por x y el 4 por h, respetando siempre la ley de los signos, ¿no? 3x al cuadrado, 3 por 2 más 3 por 2, 6xh y más 3h cuadrado. En el siguiente paso, más por más, 4x, más por más 4h, menos 2. Y lo que tenemos aquí representa el valor de f de x más h, que lo tenemos que reemplazar en mi expresión para encontrar el límite de esa función, que no es otra cosa más que la derivada. Escribamos entonces la derivada de la función. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que lo tenemos aquí. Así que copiamos toda la expresión. 3x al cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 4x más 4h menos 2 menos f de x. Mucho ojo con este signo, pues este signo afecta a toda la función. Siempre recomiendo que coloquemos un paréntesis. Menos f de x, es decir, menos 3x al cuadrado más 4x menos 2. Todo esto dividido entre h. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 4x más 4h menos 2. Y aquí los signos. Menos por más, menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Menos 3x al cuadrado, menos por más, menos 4x y menos por menos, más 2. Todo esto dividido para h. Podemos ahora simplificar los términos que así algebraicamente así me lo permitan. Por ejemplo,
3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se hacen 0, más 4x con menos 4x se hacen 0, y menos 2 con más 2 también se hacen 0. ¿Qué es lo que me queda? F' de x, si la derivada, como el límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado más 4h dividido para h. El siguiente paso es encontrar el factor común para poder simplificar con este valor de h. Aquí tenemos h que se repite en el segundo término y a su vez en el tercer término. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, el factor común es h, así que tenemos que dividir 6xh para h. Lo voy a hacer por separado. 6xh dividido para h. Este h y este h se simplifican y solamente me queda 6x. Es decir, h que multiplica a 6x más 3h al cuadrado dividido para h. Es decir, 3h y h dividido entre h. Una se simplifica con una y solamente me queda 3h. Más 3h y más 4h dividido entre h. 4h dividido entre h se simplifican y solamente me queda más 4. Todo esto dividido entre h, estas se simplifican y lo que nos queda es la derivada f' de x como el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h más 4. Reemplazamos el valor de h en mi función que me ha quedado como resultado y por lo tanto al realizar este paso tenemos que la derivada f' de x es igual a 6x más 3 que multiplica a 0 más 4. Esto obviamente se hace 0 para que finalmente el resultado de la derivada sea 6x más 4. Respuesta a este ejercicio.